María Eulalia Díaz me pregunta algo sobre GameStop y dice que si se puede volver a hacer. Es difícil que se pueda volver a hacer lo de GameStop. La explicación es un tanto compleja. A ver, cuando lo que pasó con GameStop y por qué un grupo de chavales en Reddit lograron poner a temblar a las grandes compañías especuladoras de acciones. Y la historia es básicamente esta. Una forma común de especular con acciones es lo que se llama la venta en corto. Es decir, yo te compro a una empresa cuyas acciones están bajando y sabemos por las tendencias de mercado que va a continuar bajando. En este caso GameStop, que es una tienda que vendía videojuegos, y ya nadie va a comprar videojuegos, los compra en línea. Mi hijo compra sus juegos en línea, yo compro mis juegos en línea. Conozco a pocas personas ya que van a una tienda de videojuegos a comprar un cartucho o algo por el estilo. Entonces, GameStop tenía un valor determinado que ha ido bajando. Entonces, lo que tú haces es decirle a GameStop: te compro acciones, pero no tengo para pagártelas. Préstame las acciones y te las pago mañana. Y hoy las acciones valen 300. Me presta las acciones y yo las vendo en 300. Espero a que baje y luego le pago las acciones al precio de ese día cuando bajaron, es decir, a 270, y gano 30. Es una forma de especular que permite el Wall Street, que no se permite, por ejemplo, en las bolsas europeas. Pero en Wall Street dicen que hay demasiada regulación y los gobiernos se meten horrorosamente en la libertad del mercado, porque el mercado debe ser libre, antes que las personas incluso, y entonces en Estados Unidos se permite la venta en corto. ¿Qué hicieron los chicos de GameStop? Empezar a comprar acciones de GameStop en grandes cantidades, pero cada quien puso 30, 50, $100. El chiste es que si eran varios miles de ellos, compraron una enorme cantidad de acciones. Y esa enorme cantidad de acciones que se compraron de pronto hizo que subiera su valor en la bolsa. En el juego de oferta y demanda, que es como funciona Wall Street, pero las acciones de GameStop empezaron a subir de precio. Y entonces los que habían pedido una acción en 300 para luego pagar 270, descubrieron que la acción que habían pedido en 300 ahora valía 1,500. O sea que iban a perder 1,200. No son cifras exactas, a ver, estoy haciendo un ejemplo. Y entonces todos esos especuladores, los hedge funds, los fondos de especulación financiera que usan la venta en corto, de pronto vieron que se arruinaban, pues tenían que pagarle a GameStop además una cantidad ridícula de dinero por las acciones que habían pedido prestadas. Volver a hacer esto es difícil, porque ¿qué fue lo que pasó? Y esto pasa mucho. Un señor se enojó mucho conmigo porque dije que pasa siempre. Hombre, a ver, es una forma de hablar, pero pasa muchas veces. Los grandes defensores del libre mercado, que dicen que el Estado, que la sociedad, porque el Estado no es sino la sociedad organizada y por eso tenemos elecciones y participamos así en el Estado, la sociedad organizada no debe controlar el mercado porque el mercado absolutamente libre es fuente de todo bien y toda perfección. Sabemos que no es cierto. Sabemos claramente que no, que el mercado libre tiene un lugar, pero no puede llegar a ser el que lo controle todo, porque al final sigue siendo manejado por seres humanos, y como por ahí lo dicen hasta los tontos estos de la Internacional Socialista con los que yo estoy involucrado, el mercado no debe ser un espacio de especulación y de daño a la sociedad. Pero bueno, total que pidieron que se liberara el mercado, pero en este mercado libre, ahora que les han metido un palo de ese tamaño, están todos pidiendo que el gobierno de Estados Unidos intervenga y regule el mercado. Y lo más probable es que después de este numerito, lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos efectivamente regulará que no se puedan hacer este tipo de operaciones, y entonces es muy, muy difícil que se repita. Pero enseña, yo creo que es una buena educación en el sentido de que, miren, hay cosas libremercadistas inteligentes, claros y razonables, saben que el libre mercado hay cosas que no va a resolver. Y una de las cosas que no va a resolver el libre mercado es la pobreza, el hambre. No está hecho para eso. Para eso tenemos organizaciones sociales, organizaciones internacionales y gobiernos que se ocupen de las personas en situación de pobreza y tratar de acabar con la pobreza. El mercado libre no resuelve todos los problemas de una sociedad, del mismo modo que el gobierno no puede resolver todos los problemas de una sociedad, y lo repito y lo repetiré 1000 veces.
una economía totalmente controlada por el Estado, como era la soviética, olvídense de cuestiones ideológicas. La administración centralizada, el control centralizado del mercado, de cada producto, de cuánto se producía de cada cosa y de dónde salían las materias primas para hacer abrigos, ese control centralizado, planificación centralizada de la economía que le llamaban mercado absolutamente controlado, que tenía que decidir cuántos zapatos se fabricaban para todos los soviéticos o para todos los chinos, es lo más ineficiente del mundo. Está sujeto a burocracia, está sujeto a corrupción, y vuelvo a recomendar el libro, Cosecha Roja, de Francis Pufors, que cuenta los horrores de la planificación centralizada de la economía. Y del otro lado, recomiendo 23 cosas que nunca te contaron sobre el capitalismo, de Ha-Joon Chang, que es un economista liberal, defensor del libre mercado, pero que se da cuenta que el neoliberalismo, que la libertad absoluta de mercado ha traído consecuencias indeseables. Resulta que quizás hay cosas que tiene que controlar el Estado y hay cosas que tienen que controlar el mercado libre, el mercado controlado y regulado, porque todo lo regulamos en nuestra sociedad, porque así como ponemos semáforos para los automóviles, tenemos que tener semáforos para el mercado. Pero bueno,